Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Después de mucho tiempo, otra vez aparecimos por estos lugares, o aparezco por estos lugares. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Desde ya les pido las disculpas por tanto tiempo fuera de los canales de difusión, de que puedan escucharnos. Los dejamos un poquito abandonados, pero la verdad es que nos tocaron varias cosas en nuestras vidas y decidimos tomarnos un tiempo, como les contamos al final de temporada, y se extendió más de lo que esperaba. Bueno, pero aquí estoy de vuelta. Es un poco extraña esta situación porque estábamos acostumbrados a tener un podcast de conversación, pero en este caso decidí hacer un poco de dictador y tomarme esta plataforma, tomarme el podcast para poder hacer una pequeña serie. Quiero invitarlos a acompañarme en una pequeña serie después de este tiempo, como les contaba, de que ha sido complejo sobrellevar varias cosas en lo personal. El mismo tema de la pandemia y varias cosas nos hicieron replantear muchas de las cosas que creíamos, muchas de las cosas que pensábamos. Entonces, como para ponerlos un poquito en contexto, nos hemos replanteado un poquito la fe. Entonces, para que puedan saber qué es este experimento raro que estoy en este minuto anunciando, se trata de una pequeña serie donde podamos replantearnos algunas cosas. La verdad es que quiero en esta ocasión hacer un poco de catarsis y acompañar o pedir en realidad que me acompañen en esta lluvia de ideas que ha llegado a mi cabeza durante este tiempo. No es fácil replantearse las cosas, sobre todo cuando tienen que ver con la fe. Así es que me tomé un poquito la libertad de usar una frase muy común, abunda en internet esta frase, la verdad, de un poeta muy conocido, uno de mis favoritos, llamado Mario Benedetti. De hecho, creo que en algún episodio de podcast donde me invitaron la utilicé, pero en este caso la vamos a utilizar para darle título a esta serie. Benedetti en alguno de sus escritos planteó lo siguiente: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y en verdad, en mi vida en este minuto, creo que ya volvieron a cambiar todas las preguntas. A veces, y lo notamos en el podcast, creemos tener muchas respuestas, creíamos tener muchas ideas de cómo sobrellevar nuestra vida, de cómo sobrellevar cosas cotidianas, y que quizás sí estaban en lo correcto, pero en este minuto quisiera replantear varias cosas. La verdad es que no sé si habrá sido notorio, pero si no se los comento, soy una persona que se cuestiona mucho todo lo que vive, todo lo que aprende. Trato de pasar por ciertos filtros, hacer este ejercicio que muchas veces contamos como cristianos, de examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces constantemente estoy cuestionando. Entonces, en el contexto, quisiera invitarlos a justamente cuestionar constantemente lo que les diga aquí. Si quieren cuestionarlo, por favor háganlo, porque no creo ser el dueño de la verdad, y durante este mismo episodio lo vamos a plantear. Que puedan abrir los ojos y la mente, que puedan tratar de recibir un poco lo que tengo para decir, independiente de que estén de acuerdo o no. Y como les decía, quiero hacer un poquito de catarsis con ustedes. No quiero, en este caso, dar respuestas, no quiero dar una fórmula mágica, sino que, al contrario, quiero plantear más preguntas de las que ya teníamos. Porque así es como uno crece, planteando preguntas. Entonces, si quieren compartir las respuestas que puedan obtener de esto, ahí están las redes sociales. Pueden escribirnos al podcast, al correo, al Instagram del podcast, valga la redundancia. Ahora pueden mandar incluso mensajes por algunas plataformas, y aquí vamos a estar para recibirlas, y de verdad que sería increíble poder compartir alguna idea. Entonces, dicho esto, y bueno, decirles que las chicas están ahí también en sus periodos complejos, como les decía, y yo decidí continuar, llevábamos mucho tiempo fuera. Entonces, ya está, iniciamos, porque Benedetti en esta frase nos dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
Y lo primero que se me vino a la mente en este proceso de cuestionar las cosas es saber si tenemos todas las respuestas. ¿En realidad creemos tener todas las respuestas? A veces me paseo por las redes sociales, me río un poco del hate que aparece ahí, del odio que se proyecta, donde gente cree tener la verdad absoluta y todo el resto de la gente son unos idiotas que no tienen idea de lo que están hablando. Muchas veces hay discusiones con más de 100, 200 o 500 comentarios, miles en algunos casos, donde hay gente discutiendo por verdades que asume absolutas y que no son cuestionables. Entonces, ¿de dónde nace esta pregunta? Yo creo que tenemos algo, y aquí ya estoy hablando no solo de a nivel social, sino que apuntando un poquito más a nuestra idiosincrasia cristiana, tenemos la idea de siempre enseñar verdades tajantes, de creer que tenemos todo resuelto. Pero ¿de verdad está resuelto? ¿Tenemos la fórmula mágica para hacer que Dios nos dé el resultado que esperamos? ¿Tenemos la fórmula mágica para expresar de la manera correcta lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Tenemos esas fórmulas mágicas para proyectar lo que la Biblia quiere decir de manera exactamente correcta, de como lo quería decir su escritor, o como lo quería decir el Espíritu Santo, o lo que quería conseguir el Espíritu Santo? A veces tratamos de tener esta claridad, y es totalmente natural, pero ¿de verdad estamos tan seguros de tener esa fórmula mágica? Muchas veces incluso me da risa, y todos hemos pasado por esto, porque tomamos ciertos personajes como modelo, lo cual no está mal. No está mal admirar a ciertas personas, sobre todo personas que han dedicado su vida a la fe. Personajes como predicadores, pastores, profetas, como ustedes quieran llamarle. Pero tomamos verdades tan absolutas no porque las hayamos cuestionado, no porque la hayamos leído nosotros mismos o la hayamos obtenido en algún proceso, sino que simplemente porque esta persona lo dijo, porque este personaje que tiene miles de seguidores lo dijo, porque este evangelista que ha convertido miles de personas lo dijo, y nos quedamos con eso y no lo cuestionamos. Nuestro cerebro, en cierta forma, tiene la facultad de tapar los huecos lógicos. Muchas veces nosotros contamos historias que se pierden un poco, se vuelven nubosas en el camino, pero nuestro cerebro de alguna manera las enlaza para que puedan llegar al fin. Cuando recibimos una historia también nos pasa lo mismo. Cuando recibimos estas ideas tan claras, de alguna manera, que se proyectan de una manera tan tajante, a veces aparecen estos huecos lógicos, donde quizás vienen las discusiones de si hay un error o no hay un error en la Biblia, si se interpretó o no se interpretó bien. Pero cuando uno las piensa y aplica la lógica, dice, oye, esto no cuadra. Pero de alguna manera nuestro cerebro se las arregla para ordenarlo y recibirlo. Y caemos en la falacia de autoridad, de que, para los que no lo conozcan, la falacia de autoridad implica que porque alguien que tiene cierta autoridad dentro de un campo lo dice, se asume como verdad. Pero no necesariamente es así. En mi caso, yo soy un ingeniero en informática y puedo decir muchas cosas sobre la informática, pero lo que estoy diciendo puede que esté total y completamente obsoleto. Entonces, por mucho que yo tenga mi cartón que me costó años de estudio, no significa que lo que yo diga está siendo verdad. Eso es una falacia de autoridad. Entonces a veces aceptamos esta interpretación, aceptamos estas ideas, aceptamos estas cosas que nos dicen como verdades absolutas porque vienen de algún pastor, de algún evangelista. Yo mismo muchas veces uso frases que son muy decidoras de Billy Graham, por ejemplo. Sin desmerecer lo que hacen, insisto, no estoy haciendo una crítica a los pastores, sino que estoy un poco planteando cómo nos estamos cuestionando. ¿Por qué? Porque esta serie se va a tratar de preguntas.
y necesitamos cuestionarnos para poder hacer preguntas. Entonces, ahí viene la pregunta para nosotros, una vez que recibimos esta información. ¿Creemos tener la verdad absoluta? O, más aún, si queremos filosofar un poquito, ¿existe esa verdad absoluta? Una respuesta cotidiana dentro de los cristianos es: sí, la verdad absoluta está en la Biblia. Nosotros creemos en la verdad, sabemos que esto es la verdad. Sí, estoy de acuerdo en cierta parte. Quizás, dependiendo de cómo leamos la Biblia, podría estar de acuerdo. Si es literalista, la verdad es que en lo personal yo no lo estaría. Entonces, se producen estos choques de ideas porque el mismo libro que estás leyendo tú, que es la Biblia, incluso ni siquiera puede que sea el mismo libro, puede que tu libro traiga los deuterocanónicos y el mío no. Puede que hayan traducciones distintas, que la Reina Valera dice la concupiscencia de la carne y las otras son de un lenguaje más actual. No necesariamente estamos leyendo lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay una verdad absoluta que todos aceptan transversalmente si no todos recibimos la información del mismo modo? Entonces, la pregunta sería: ¿creemos de verdad tener una verdad absoluta y tenemos, incluso vendría la pregunta, si tenemos el derecho de imponerla por sobre el otro? Que eso es un efecto que nos ha dado las redes sociales durante mucho tiempo, de creer que en nuestra opinión podemos lanzarla sin siquiera pensar en la consecuencia que tiene, sin saber si estamos hiriendo a otro. Se vuelve complejo porque asumimos tener esa verdad y tener el peso y el respaldo de esa verdad por sobre cualquier otra cosa. Y no siempre es así. Entonces, atendiendo a que quizás, por no decir no la tenemos, quizás no tenemos esa verdad absoluta, ¿de dónde obtenemos las bases para asegurar que tenemos esa verdad absoluta? ¿Cuál es esa base? ¿La Biblia? Sí. ¿La interpretación que tenemos? No lo sé. Tenemos distintas corrientes. Muchas veces vienen estas bromas que aparecen entre los personajes más comunes que interpretan la Biblia de estudio de MacArthur, la Strong. Tenemos distintas versiones que no necesariamente dicen lo mismo. A mí en lo personal, últimamente estoy usando una que está asociada a Latinoamérica, y es porque viene el contexto nuestro. Es una Biblia de estudio que viene insertada con el contexto latinoamericano. Y eso da una cercanía mayor a lo que yo estoy viviendo. Pero, insisto, ¿cuál sería la base? Me gustaría que cada uno de ustedes pudiese plantearse, ¿en base a qué cree tener la verdad absoluta? ¿Cuánto ha masticado la información que tiene? ¿O simplemente la ha recibido de alguien más? Algo que debemos aceptar, y aunque suene extraño, es que nosotros somos la herencia de nuestro contexto. Todo lo que creemos saber, todo lo que creemos tener claro, nace de nuestro contexto, de nuestras familias. Yo en lo personal no vengo de una familia cristiana de nacimiento. Me vine a conocer el Evangelio y a Jesús a los 18 años. Pero hay gente que sí. Y que para ellos es mucho más lejano, por ejemplo, vivir una fiesta, alcohol, drogas. Para mí no, es al revés. Entonces cada uno tiene su contexto y vive el Evangelio de maneras distintas. Incluso nuestros gustos musicales nos llevan a vivir distintas cosas. A la gente que le gusta la música más alegre tiende a sonreír más. La gente que le gusta la música un poco más lenta tiende a ser mucho más introspectiva. Tenemos tantas cosas que influyen en cómo pensamos que no podríamos decir que todos tienen que pensar igual. Por muchos años luchamos con esto de la uniformidad de la iglesia, y es un discurso que ya hemos dado durante todas las temporadas y creo que no es necesario repetirlo. No tenemos por qué vestirnos todos igual. No tenemos por qué pensar todos igual. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar una verdad absoluta si no pensamos igual y no nace nuestra verdad desde la misma raíz? Es complejo plantearnos estas cosas, porque me gustaría a veces poder hacerlo, poder decirte: sí, yo tengo una verdad, tengo esta verdad que es absoluta y te la puedo demostrar por esto y por esto. Por tal razón, porque aquí
No solo lo dice, sino que tú puedes tomarlo y aplicarlo a tu vida y va a funcionar. Puedes meterlo a un laboratorio y va a funcionar. Y ahí viene otra pregunta nueva. ¿Podemos realmente demostrar nuestra verdad de manera objetiva? ¿Podemos demostrar el Evangelio de manera objetiva? Y es algo que está muy de moda, muy de moda. La deconstrucción. No me gusta mucho esa palabra. No digo que sea un problema. Mucha gente le tiene miedo a esta situación, a la deconstrucción. Un poco estas preguntas que les estoy planteando son parte de una deconstrucción. El término se hereda desde la filosofía. Llega al cristianismo y hoy día es una palabra muy usada. Pero realmente lo que veo es que mucho se influencia del razonamiento. La deconstrucción viene a tratar de darle razón, de insertar en el razonamiento científico nuestro evangelio, de poder explicar de manera tajante las cosas. Muchos apologetas, no sé si es el término correcto, pero se entiende, personas que se dedican a la apologética, muchas de estas personas caen en sesgos y vicios que terminan hiriendo a muchas personas, tratan de humillar a otras personas dando respuestas totalmente tajantes. Y cuando los vemos nos preguntamos, ¿realmente eso es el evangelio? O sea, ¿estás siendo objetivo y estás siendo congruente con lo que dices defender? ¿O simplemente quieres alimentar tu ego? Creo yo que a veces tener un razonamiento o tratar de mezclar el método científico y la ciencia, de alguna manera meter nuestras ideas de la Biblia en un laboratorio, es una pésima idea. Yo no digo que la Biblia esté peleada con la ciencia, para nada, al contrario, creo que en muchas formas hay sabiduría escrita hace miles de años que puede estar de acuerdo con cosas que hemos creído hasta este momento. Pero de otra manera también creo que la ciencia tiene otros fines. La Biblia para mí no es un libro científico, sino al contrario, es un libro de espiritualidad, de teología. Por algo existe la teología. Es una ciencia, si queremos llamarlo así, sí, pero no busca verdades lógicas, sino que empíricas. Cuando tenemos una verdad empírica, significa que es una verdad que ha nacido desde la experiencia. Entonces yo no puedo meter mi experiencia en un tubo de ensayo. No puedo tomar mi experiencia y someterla a un microscopio. No puedo tomar mi experiencia y pasársela a alguien y esperar que resulte exactamente igual como se hace con los experimentos científicos. Eso es imposible. Es como tratar de meter el amor, tu amor de pareja, en un laboratorio. Quizás vas a tener ideas, vas a tener tendencias que puedes recopilar como datos, pero jamás vas a tener el total de la información y de los sentimientos y emociones que producen para poder replicarlo. No puedes generar un amor sintético, así como tampoco podemos generar una fe sintética. No podemos vender fe en cápsulas. Sería ideal poder decir hoy día tengo poca fe, me tomo una cápsula de fe, pero eso no existe. Es imposible tomar una verdad empírica y transformarla en algo lógico. Yo sé, en lo personal, que lo que yo creo es verdad para mí. ¿Por qué? Porque la vivo cada día. Leí hace unos días a Henry Nouwen en uno de sus libros acerca de la obra de Rembrandt, del retorno del hijo pródigo. Su segundo libro se llama Esta noche en casa. Es la segunda parte de los libros de reflexiones de él. Y en una página me impactó mucho, porque él decía que la relación con el Padre, la relación con Dios, debía ser como respirar. Y suena extraño, y significa que deberíamos estar siempre con Él, haciendo todo como respirar. Y que cuando nosotros vivimos, no estamos 100% conscientes de que respiramos.
siempre estamos respirando solamente. Dios debiese estar así, de esa forma en nuestras vidas. Y que cuando notamos que algo pasa en la respiración, generalmente es porque es algo muy intencional o hay un problema. En este caso, a mí me pasa eso. Trato de vivir con Dios cada día, cada momento. Y está presente, y yo lo siento y lo veo presente en mi vida, en cada cosa, en mis hijos, en mi familia, en mi novia, en cada una de las cosas que yo vivo. Cada día puedo ver el amor de Dios, abrazándome, enseñándome, dándome lecciones. Entonces, ¿tengo una verdad que puedo defender desde mi perspectiva? Claro que sí. Pero no puedo utilizar esa verdad e insertársela a alguien más. Porque es un proceso largo de aprender a hacer esto. De poder relacionarse. Es como, tal como lo decía, como una relación de pareja. Tú no le enseñas a alguien a ser pareja. Las parejas se van construyendo poco a poco. Entonces estas verdades empíricas no podemos meterlas en un tubo de ensayo. No podemos meterlas en un microscopio. No podemos replicarlas en un laboratorio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros utilizar el método científico para evaluar la fe? A veces queremos hacer esto para poder sentirnos seguros. Queremos decir, mira, yo puse mi fe en un tubo de ensayo, en una pipeta, y logré estar seguro de que mi fe es correcta, de que mi fe tiene este tipo de resultado. A veces quisiéramos hacer eso porque últimamente, y en mi país lo vemos ahora, con la gente peleando por política, las elecciones y un montón de cosas, y nos cuesta tanto tener esperanza. Es muy difícil identificarnos realmente con algo a menos que estemos muy seguros de eso. Entonces queremos esa seguridad, queremos la seguridad que te da lo que pasaba con la vacuna. Mucha gente está en desacuerdo con la vacuna porque no son probadas al 100%. Imagínate con la fe, que no tiene una prueba científica. ¿Cuánto nos cuesta identificarnos con cosas? Lo pude ver hace un par de años en la revuelta que ocurrió acá en mi país. Hubo un estallido social donde la gente se identificó con una lucha. Y la lucha era todo hasta que vino la pandemia, desarmó todo y la gente quedó sin esperanza otra vez. Nos cuesta tanto tener esperanza. Nos cuesta tanto poder identificarnos con algo. Y a veces no nos damos cuenta que alguien con quien sí nos podemos identificar y no necesitamos meterlo en un tubo de ensayo es Jesús. ¿Por qué? Porque se nos dice y se nos enseñan tantas doctrinas, tantas cosas, de manera tan tajante que no sabemos cuál querer. No sabemos cómo realmente interpretar la Biblia. No sabemos cómo interpretar los conocimientos que nos llegan día a día, en los cuales Dios también puede estar involucrado. A veces cuestionamos tanto las doctrinas. Como les decía, pasamos muchos años peleando si se usaba el pelo largo o no se usaba el pelo largo, si la corbata o no la corbata. Pasamos mucho tiempo peleando si lo peor que podíamos tener era inmoralidades sexuales, pero por otro lado daba lo mismo si robábamos. Pasamos tanto tiempo dándole más valor a cosas que eran nuestras preferencias personales, que el día de hoy no sabemos cuáles son efectivamente preferencias personales y cuáles son parte de la enseñanza real de Jesús. Si hay algo que les puedo contar de lo que he pasado en estos 6 meses que hemos estado un poquito desaparecidos de los micrófonos, es que me tocó desgranar lo que creía, así como si fuese un maíz, un choclo, como le decimos acá en Chile, y sacar granito a granito de dónde nacían cada una de las doctrinas y dogmas que creía. Y debo decir que duele, es difícil, requiere tiempo, requiere de mucho valor, porque da miedo, requiere
firmeza, porque te vas a encontrar justamente con gente que te va a atacar directamente, que te va a decir un comentario pasivo-agresivo diciendo que eres un estúpido, que no sabes lo que estás diciendo, y te va a terminar el comentario diciendo Dios te bendiga. Bendiciones y abrazos. Cuesta y es duro, pero me di cuenta que después de estudiar mucho, de tratar de conocer las doctrinas. Un saludo a Lucas Magnin, que tomé un curso con él que me ayudó mucho a entender la historia de las doctrinas. Después de todo eso, de cuestionar todo y ver que las doctrinas nacían de un montón de respuestas a situaciones que fueron viviendo en la iglesia con el correr de los años y que llegaron de alguna manera evolucionando hasta nuestros días. Y para la gente que le complica un poco la palabra evolución, sí, fueron evolucionando, se fueron transformando las ideas según las respuestas que necesitaban dar a las herejías que se iban dando durante el tiempo, a los pensamientos que emanaban muchas veces de la misma filosofía, o de las situaciones que vivían cada día, de las persecuciones, o cuando se transformaron en imperio. En fin, tantas cosas que han pasado desde que vino Jesús a la tierra hasta hoy día, y que a veces pensamos que lo que hoy día creemos nació ayer, o que nació en Jesús, o que nació en el Génesis, y no es tan así. Entonces esa evolución, aunque suene raro, esa evolución del pensamiento ha tenido avances y retrocesos, muchos avances y retrocesos. Entonces, para poder avanzar realmente, nos toca hacer algo que nunca nos gusta hacer, que es desaprender. Para poder cuestionar de manera sana las cosas que tenemos hoy día arraigadas como doctrinas, necesitamos desaprender. Necesitamos decir, ok, yo sé que esto es un paradigma que tengo arraigado en mi corazón, pero por hoy voy a aprender a escuchar. Voy a escuchar a otro. Voy a escuchar a alguien que piensa distinto. Voy a escuchar a alguien que tiene una idea totalmente contraria a lo que yo pienso. Pero realmente escucharlo y pensar lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a hacer cuestionar realmente lo que estamos creyendo y nos vamos a dar cuenta si es que lo creemos o no. Necesitamos abandonar lo existente para poder abrazar lo nuevo. Una frase muy común dentro de las iglesias es: no podemos tomar lo nuevo con las manos llenas, tienes que soltar lo que ya tenías. Y yo sé que es difícil y que se vuelve complejo y que muchas veces se nos ha enseñado con el miedo. No escuches música que no sea cristiana porque te va a pasar esto. No te juntes con la gente del mundo porque va a pasar esto otro. Porque te van a llevar, porque te vas a perder, porque aquí, porque allá, porque esto y por lo otro. Muchas veces luchamos con el miedo. A veces ese abandonar lo que existe se ve como estar entre la espada y la pared. Pero cuando ya te lo preguntas, ¿realmente estás entre la espada y la pared? Te preguntas si vivir con la duda o realmente terminar de recorrer ese camino hasta asegurarte de lo que estás viviendo y de que lo que estás viviendo es real. Creo yo, y como les digo, siempre me cuestiono todo, a veces más de lo que quisiera. Entonces mi vida es un poco así. Siempre digo que lo que creo hoy no sé si lo creeré mañana, y lo más probable es que mucho de lo que crea mañana, pasado mañana, tampoco lo crea, porque me toca cuestionar, como decía, a veces más de lo que quisiera. Pero en este minuto, tal como les decía anteriormente, de lo que ya me cuestioné, puedo estar mucho más seguro. Cuando me cuestiono las cosas, puedo llegar a un punto donde digo, sí, ok, esto lo acepto tal como es y dejo de cuestionarlo. Y para mí se vuelve una verdad empírica. A veces se nos enseña a imponer nuestras ideas. Se me viene mucho a la cabeza el tema del evangelismo. Se nos ha enseñado más a colonizar que evangelizar. Más a imponer, a decir yo tengo la razón.
Te voy a enseñar a tener la razón. Te voy a enseñar a no irte al infierno. Te voy a enseñar a vivir correctamente, en lugar de presentar un evangelio de amor, de real amor. Se nos ha enseñado muchas veces a poner a las personas entre la espada y la pared, pero no con razonamiento, sino con miedo. Una pregunta que ya no me gusta, que utilizan en el evangelismo. Y estoy siendo súper sincero, yo sé que a mucha gente le puede molestar. Es, ¿dónde te irías si te murieras hoy? Si cruzando la calle te atropellara una micro, te atropellara un auto, qué sé yo. Y me pregunto si esa es la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta no es ¿dónde te irías si te mueres hoy? La pregunta es, ¿el amor que te está ofreciendo Jesús, será que quieres aceptarlo? No porque si no te vas a ir al infierno, no con una pistola en la cabeza, sino porque tienes mucho para entregar. Una de las cosas que mucha gente reprocha de que hayan sido los españoles los que llegaron a Latinoamérica es que se impuso la religión en base a armas. La Inquisición fue algo terrible. Creo yo que hoy día tenemos una pseudo Inquisición nueva en base a la cancelación, al dislike, al destruir a las personas moralmente, emocionalmente, con comentarios en redes sociales, porque nosotros tenemos la verdad y quien no lo acepte se va a la hoguera. Bueno, hoy día ya no se van a la hoguera, se van a la funa, le decimos acá en Chile. Los tratamos de destruir, siendo sinceros. Bueno, hay una frase muy común que dice que país sin historia que no conoce su historia está destinado a repetirla. Creo que una iglesia que no conoce su historia también está destinada a repetirlo. Y estamos haciendo lo mismo con otras herramientas, con otras armas. No son herramientas, son armas. Entonces, retomo el principio y que es la base de estos episodios que espero poder tener durante los próximos meses, que es hacernos preguntas. ¿Creemos tener la verdad? ¿Creemos tener la verdad absoluta? ¿Creemos tener todas las respuestas? Déjame decirte que cuando crees tener todas las respuestas, cuando creo tener todas las respuestas, es cuando estoy más equivocado. Cuando creo tener la verdad absoluta es cuando estoy más perdido. Cuando no soy capaz de escuchar al otro, es cuando estoy más sumido en mí, cuando el egoísmo me tiene más atrapado. Entonces, si crees tener todas las respuestas, si creemos tener todas las respuestas, te puedo asegurar que, como dijo Benedetti, van a cambiar todas las preguntas. Así que te invito a escuchar este episodio, a replantearte las preguntas que hicimos. ¿De dónde nace lo que creemos hoy? ¿Realmente crees lo que dices creer hoy? ¿O estás repitiendo lo que te enseñó alguien más? ¿Realmente en tu corazón tienes asegurado lo que dices profesar? No necesitas demostrárselo a nadie. Solo necesitas tú estar seguro. Tú planteártelo. Y poder escuchar, como digo, a otros. Pensar un poquito. Darle un poquito la vuelta. Y poder decir sí. ¿Sabes qué? Lo metí a una licuadora. Lo metí a un montón de lados donde podía hacer. Lo consulté con la almohada. Lo consulté con mis padres. Lo consulté con mis amigos. Lo consulté con mi novia. Con quien quieras. Y al resultado de todo eso, puedo decir, sí, estoy enamorado de Jesús. Sí, lo que creo hoy acerca de este tema que dice la Biblia es esto. Sí, lo que creo hoy, pese a los cuestionamientos, es esto. Así que eso, los invito a pensar, los invito a escuchar los siguientes episodios donde ya empezaremos a plantear preguntas más específicas y que esperamos pueda resultar en algo entretenido y, como decimos los cristianos, de edificación para cada uno de nosotros. Que podamos salir un poquito más seguros, un poquito más felices quizás, un poquito más tranquilos de creer algo que realmente
está en nuestro corazón y que no necesitamos demostrar más allá, que es real. Y insisto, yo dentro de mi verdad empírica puedo decir que sí, Jesús es real. Así que eso, los abrazo amigos, muchas gracias por volver a escucharnos. Perdón nuevamente por la espera, fue muy larga, lo sé, pero se había vuelto complejo. Como siempre, un saludo a David, la intro es una de sus nuevas canciones. Por favor vayan a buscarlo en Spotify, ahí están todas sus canciones, pueden escucharlas. En YouTube también las tiene, eso es de mucha bendición. Hay muy buenos temas, está trabajando muchísimo en hacer cosas nuevas, así que apóyenlo si pueden. David Mardones ahí, siempre presente con nosotros. Y eso, los abrazo, como siempre les digo, se hace con amor y recorramos esto juntos. Los invito. Look